Despertaste espiritualmente y ahora no puedes ni levantarte de la cama. Te prometieron iluminación, propósito, una vida llena de significado, pero en su lugar sientes un vacío que te devora por dentro. Cada mañana es una tortura, nada te emociona, nada te mueve. Tus antiguos sueños se sienten como mentiras baratas, tus metas parecen juegos de niños. Y mientras todos hablan de manifestar abundancia y vibrar alto, tú apenas puedes funcionar. ¿Sabes qué está pasando realmente? Tu ego acaba de morir y todavía no has aprendido a vivir sin él. Es como si te hubieran arrancado el motor de tu coche y ahora estás parado en medio de la carretera esperando que alguien te diga cómo caminar. Pero nadie te va a decir la verdad. Nadie te va a explicar por qué esta muerte psicológica es exactamente lo que necesitas para renacer como quien realmente eres. Carl Jung lo sabía, lo estudió, lo vivió. En los próximos minutos voy a revelarte el proceso exacto que está ocurriendo en tu mente ahora mismo y cómo transformar este vacío sagrado en la fuerza más poderosa que jamás hayas experimentado, porque tu nueva vida está esperando al otro lado de esta muerte. Número 1. La paradoja del despertar espiritual. Imagínate por un momento que has estado viviendo en una casa con todas las luces apagadas. Durante años, décadas quizá, has navegado por los pasillos a ciegas, tropezando con los muebles, lastimándote los dedos de los pies, pero acostumbrándote a esa oscuridad. Y de repente, alguien enciende todas las luces de golpe. ¿Qué es lo primero que sientes? No es alivio, es dolor. Tus ojos se contraen, te duele la cabeza, quieres cerrar los ojos y volver a la oscuridad familiar. Esto es exactamente lo que ocurre cuando experimentas un despertar espiritual genuino. La sociedad te ha vendido una mentira hermosa sobre la iluminación. Te han dicho que cuando despiertes vas a sentir una motivación imparable, un propósito cristalino, una conexión profunda con todo lo que existe. Te han pintado una imagen de serenidad, de paz interior, de claridad absoluta. Pero la realidad es brutalmente diferente. Cuando realmente despiertas, cuando tu conciencia se expande más allá de los límites que habías conocido toda tu vida, lo primero que experimentas no es liberación, es desorientación total. Es como si hubieras estado corriendo en una cinta de correr durante años y de repente alguien la apaga. Tu cuerpo sigue corriendo, pero ya no hay piso debajo de tus pies. Te tambaleas, te caes. Y por primera vez en mucho tiempo tienes que preguntarte, ¿hacia dónde estaba corriendo realmente? ¿Has sentido alguna vez esa sensación extraña de estar completamente perdido después de lograr algo que creías que te haría feliz? Esa es la primera señal de que algo más profundo está ocurriendo en tu interior. El despertar espiritual no viene con un manual de instrucciones. No hay un mapa que te indique qué hacer cuando todo lo que antes tenía sentido, de repente se siente vacío y sin propósito. Conozco personas que han tenido experiencias místicas profundas, que han sentido la conexión con el universo, que han tocado estados de conciencia que la mayoría de la humanidad ni siquiera puede imaginar. Y después de esas experiencias, en lugar de sentirse motivados y llenos de propósito, se han encontrado en la cama durante semanas sin energía para hacer nada. ¿Por qué sucede esto? Porque el despertar espiritual no es una promoción en el trabajo de la vida. Es una demolición completa de todo lo que creías que eras. Imagínate que has estado construyendo una casa durante 30 años. Has puesto cada ladrillo con cuidado, has pintado cada pared, has elegido cada mueble. Es tu hogar, es tu identidad, es quien eres. Y un día, un arquitecto llega y te dice, esta casa está construida sobre arena movediza. Si quieres vivir realmente, tienes que derribarla y empezar de nuevo.
¿Cómo te sentirías? No importa que sepas que el arquitecto tiene razón. No importa que entiendas que tu vida actual no es sostenible. El proceso de demolición duele. Ver caer todo lo que has construido es traumático, incluso cuando sabes que es necesario. La paradoja del despertar espiritual es que te promete libertad, pero primero te entrega el dolor más profundo que has experimentado jamás. El dolor de darte cuenta de que la persona que creías ser era solo un personaje que estabas interpretando. Y cuando ese personaje muere, cuando esa máscara se cae, te quedas desnudo frente al espejo de tu alma, sin las motivaciones que te impulsaban, sin los sueños que te mantenían despierto por las noches, sin la identidad que le daba forma a cada una de tus decisiones. ¿Alguna vez has sentido como si fueras un extraño en tu propia vida? Como si estuvieras viendo tu existencia desde afuera, preguntándote cómo llegaste ahí, para qué sirve todo lo que has construido, y por qué nada de lo que antes te emocionaba ahora te parece relevante. Esa es la señal de que estás en el ojo del huracán de tu propio despertar. El problema es que nadie te prepara para esta fase. Los libros de espiritualidad te hablan de la luz, de la paz, del amor incondicional. Pero muy pocos tienen el valor de decirte la verdad. Antes de que puedas renacer, tienes que morir completamente. Y esa muerte no es metafórica. Es psicológica, emocional, existencial. Es la muerte de todo lo que creías que eras, de todos los planes que tenías, de todas las razones por las que te levantabas cada mañana. Recuerdo la historia de un amigo que había estado buscando respuestas espirituales durante años. Meditaba, leía, asistía a retiros. Un día, durante una experiencia profunda de meditación, sintió que todo encajaba. Vio la conexión entre todas las cosas. Experimentó una sensación de unidad que nunca había sentido antes. Pensó que finalmente había llegado, que había encontrado su propósito, que su vida tomaría un nuevo rumbo lleno de significado. Pero lo que siguió fue lo opuesto. Durante meses, no pudo salir de la cama. Perdió interés en su trabajo, dejó de socializar. Las cosas que antes lo emocionaban ahora le parecían completamente insignificantes. Se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. ¿Era esto depresión? Sus amigos pensaron que sí. Su familia se preocupó. Incluso él mismo comenzó a cuestionarse si su experiencia espiritual había sido real o si simplemente estaba perdiendo la cordura. Pero lo que realmente estaba experimentando era algo que muy pocas personas entienden: el colapso necesario que ocurre cuando tu conciencia se expande más allá de los límites de tu identidad anterior. Era como si hubiera estado viviendo en una casa de muñecas y de repente se hubiera dado cuenta de que existía un mundo entero más allá de esas paredes miniatura. Pero ahora tenía que aprender a vivir en ese mundo más grande y no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Has notado cómo los niños, después de crecer repentinamente, pasan por una fase donde se sienten torpes, donde no saben cómo manejar su nuevo cuerpo? Eso es exactamente lo que pasa con un despertar espiritual. Tu conciencia ha crecido, pero tu identidad, tus motivaciones, tu sentido de propósito están todavía tratando de ponerse al día. Es incómodo, es confuso, es aterrador, pero es absolutamente necesario. Porque no puedes construir una vida auténtica sobre los cimientos de una identidad falsa. No puedes encontrar tu verdadero propósito mientras estés motivado por el miedo, la validación externa o la necesidad de probar algo. El despertar espiritual te obliga a hacer una pausa completa, te obliga a cuestionar todo, te obliga a sentarte en el vacío y preguntarte, ¿quién soy realmente cuando dejo de interpretar todos estos roles? Y esa pregunta no tiene una respuesta rápida, requiere tiempo. Requiere paciencia, requiere una voluntad férrea de permanecer en la incertidumbre hasta que algo nuevo y genuino comience a emerger.
La paradoja del despertar espiritual es que te promete encontrarte a ti mismo, pero primero tienes que perderte completamente. Número 2. La perspectiva de Carl Jung sobre el despertar. Carl Jung entendía algo que la mayoría de los maestros espirituales modernos han olvidado. La verdadera iluminación no es convertirte en luz, es convertirte en consciente de tu propia oscuridad. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que más hablan de amor y luz son frecuentemente las que menos se conocen a sí mismas? Jung sabía que este fenómeno no era casualidad. Sabía que la mayoría de la gente confunde despertar espiritual con escapismo psicológico. Usan la espiritualidad como una forma de evitar enfrentar las partes de sí mismos que prefieren no ver. Pero Jung tenía una perspectiva radicalmente diferente. Para él, el despertar no era un ascenso hacia la pureza, era un descenso hacia la totalidad. No era convertirse en perfecto, era convertirse en completo. Imagínate por un momento que tu psique es como un iceberg. La parte que ves, la parte que conoces, es solo la punta que está por encima del agua. Pero hay una masa enorme debajo de la superficie que no puedes ver, que no quieres ver, que has estado negando toda tu vida. El despertar espiritual, según Jung, es el momento en que comienzas a ver todo el iceberg. Y eso aterroriza a la mayoría de las personas. ¿Por qué crees que tantas personas experimentan crisis existenciales después de experiencias espirituales profundas? Porque de repente se dan cuenta de que han estado viviendo solo una fracción de quienes realmente son. Se dan cuenta de que han construido toda su identidad sobre una mentira cómoda, la mentira de que son solo sus aspectos más aceptables. Jung llamó a esta parte oculta la sombra. No es malvada, no es algo que debas eliminar. Es simplemente todo lo que has decidido que no eres. Todo lo que has rechazado de ti mismo, todo lo que has proyectado en otras personas para no tener que reconocerlo en tu interior. Cuando despiertas espiritualmente, la sombra no desaparece. Al contrario, se hace más visible, más insistente, más imposible de ignorar. Es como si hubieras estado viviendo en una habitación con cortinas cerradas y de repente alguien las abre de par en par. La luz no solo ilumina lo hermoso, ilumina también el polvo, las telarañas, los rincones sucios que habías estado ignorando. ¿Te has preguntado por qué después de un despertar espiritual muchas personas se sienten peor consigo mismas en lugar de mejor? Porque finalmente están viendo la imagen completa. Finalmente están enfrentando la totalidad de quién son, no solo la versión editada que habían estado presentando al mundo y a sí mismos. Jung entendía que este proceso era esencial. Lo llamó individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser. Pero aquí está el punto crucial que la mayoría de las personas malinterpretan. La individuación no es un proceso cómodo, no es un viaje suave hacia la autorrealización. Es una muerte psicológica seguida de un renacimiento, y toda muerte, incluso la psicológica, implica dolor. Piénsalo de esta manera. Has estado interpretando un papel durante décadas. Has memorizado las líneas, has perfeccionado los gestos, has construido toda tu vida alrededor de este personaje que crees que eres. Y de repente, te das cuenta de que estás en el escenario equivocado, interpretando la obra equivocada, siendo alguien que no eres. ¿Cuál es tu primera reacción? Pánico, confusión, una sensación abrumadora de no saber quién eres sin ese papel, sin ese personaje, sin esa máscara que has estado usando durante tanto tiempo. Jung llamó a esta máscara la persona. Es la imagen que presentas al mundo, el yo social que has construido para obtener aprobación, éxito, amor, seguridad. No es necesariamente falsa, pero tampoco es completa. Es una versión reducida de ti, diseñada para funcionar en la sociedad, no para expresar tu verdadera esencia.
El despertar espiritual marca el momento en que la persona comienza a colapsar. Y cuando eso sucede, cuando la máscara se cae, te encuentras frente a frente con la pregunta más aterradora que un ser humano puede enfrentar. ¿Quién soy sin todos estos roles, sin todas estas identidades, sin todas estas definiciones externas? La mayoría de las personas no pueden soportar esa pregunta. Prefieren reconstruir rápidamente una nueva máscara, una nueva persona, una nueva identidad que les permita sentirse seguros otra vez. Pero Jung sabía que si realmente querías despertar, tenías que permanecer en esa pregunta. Tenías que sentarte en el vacío. Tenías que permitir que la muerte psicológica se completara antes de intentar renacer. ¿Has notado cómo las mariposas, antes de emerger, pasan por un proceso en el que literalmente se disuelven? Dentro del capullo, la oruga no se transforma gradualmente, se licúa completamente, se convierte en una sopa de células indiferenciadas. Solo después de esa disolución total puede emerger algo completamente nuevo. Esto es exactamente lo que Jung entendía sobre el despertar espiritual humano. No puedes transformarte en quien realmente eres sin primero dejar de ser quien crees que eres. Y ese proceso de dejar de ser es literalmente una muerte. La muerte del ego, de la persona, de todas las construcciones mentales que has usado para navegar por la vida. Jung llamó a esta fase la noche oscura del alma, pero no en el sentido místico que muchos le dan. Para él, era un proceso psicológico necesario. Un período de incubación donde el inconsciente puede finalmente emerger y reorganizar la psique desde una perspectiva más auténtica y completa. El problema es que nuestra sociedad no tiene espacio para este proceso. No entiende que la confusión, la apatía, la pérdida de motivación que siguen a un despertar espiritual no son problemas que hay que arreglar. Son síntomas de una reorganización profunda que está ocurriendo en las capas más profundas de tu ser. ¿Cuántas personas conoces que han medicado su noche oscura del alma en lugar de atravesarla? ¿Cuántas han interpretado su falta de motivación como depresión, cuando en realidad era su psique diciéndoles: detente, espera, no puedes seguir construyendo sobre estos cimientos rotos? ¿Necesitas encontrar una base completamente nueva? Jung veía este periodo no como una patología, sino como una pausa sagrada. Un momento en el que la vida te obliga a detenerte, a cuestionar, a desmantelar todo lo que no es esencial para descubrir qué sí lo es. Pero aquí está el punto crucial. Jung sabía que no podías hacer este proceso solo con la mente consciente. Tenías que aprender a comunicarte con tu inconsciente. Tenías que desarrollar un diálogo con las partes de ti que no conocías. Y eso requería una forma completamente diferente de entender la motivación, el propósito y la dirección en la vida. Porque cuando tu persona colapsa, cuando tu ego se disuelve, cuando todas tus motivaciones anteriores pierden sentido, necesitas encontrar una nueva fuente de orientación. Una brújula que no dependa de la validación externa, del miedo al fracaso o de la necesidad de probar algo. Jung llamó a esa nueva brújula el Self, y entender cómo funciona el Self es la clave para navegar exitosamente a través de la muerte psicológica del despertar. Número 3. Colapso de la motivación basada en el ego. Permíteme hacerte una pregunta que va a incomodarte. ¿Cuántas de las cosas que te motivan en este momento están diseñadas para impresionar a otras personas? Sé honesto. Mira tu lista de objetivos, tus ambiciones, los sueños que te mantienen despierto por las noches. ¿Cuántos de esos sueños nacen de tu alma y cuántos nacen de tu necesidad de demostrar algo? La mayoría de las personas nunca se hacen esta pregunta porque la respuesta es demasiado perturbadora. Jung entendía que la mayor parte de lo que llamamos motivación no es más que el ego desesperado por obtener validación. No es auténtica, no es sostenible
y definitivamente no te llevará a donde realmente necesitas ir. Imagínate que has estado corriendo en una cinta de correr toda tu vida. Corres más rápido, corres más tiempo, desarrollas más resistencia, te sientes orgulloso de tu progreso, te sientes productivo, te sientes motivado. Pero un día, alguien te señala algo obvio que nunca habías notado. No te estás moviendo hacia ninguna parte. Has estado corriendo en el mismo lugar durante años. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Esa es exactamente la sensación que experimenta tu ego cuando despiertas espiritualmente. Se da cuenta de que toda esa energía, toda esa ambición, toda esa motivación feroz que has estado sintiendo, te ha mantenido ocupado pero no te ha acercado ni un centímetro a quien realmente eres. Jung llamó persona a esa máscara social que construimos para funcionar en el mundo. Es el personaje que interpretamos en el teatro de la sociedad. No es completamente falso, pero tampoco es completamente verdadero. Es una versión reducida, editada, socialmente aceptable de quienes somos. Y la mayor parte de nuestras motivaciones surgen de la necesidad de mantener y fortalecer esa persona. ¿Te has fijado cómo la mayoría de tus metas se pueden resumir en una de estas categorías? Conseguir más dinero, obtener más reconocimiento, ganar más respeto, tener más seguridad o demostrar que eres suficiente. Todas esas motivaciones tienen algo en común. Están orientadas hacia afuera. Dependen de la aprobación, la admiración o al menos la atención de otras personas. Pero aquí está el problema. Cuando despiertas espiritualmente, cuando comienzas a ver la realidad desde una perspectiva más amplia, esas motivaciones basadas en el ego de repente se sienten vacías. Es como si hubieras estado coleccionando monedas de un país que acaba de declararse en bancarrota. Técnicamente sigues teniendo las monedas, pero ya no valen nada. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación extraña de lograr algo que habías deseado durante años solo para sentir nada? Esa es la señal de que tu conciencia se está expandiendo más allá de los límites de tu persona. Estás comenzando a ver que lo que creías que te haría feliz, realizado, exitoso, era solo otro truco del ego para mantenerte corriendo en esa cinta de correr. Jung entendía que este colapso de la motivación basada en el ego no era una crisis, era una liberación, pero una liberación que se siente como una muerte, porque en muchos sentidos lo es. Piénsalo de esta manera. Imagínate que has estado viviendo en una prisión durante tanto tiempo que has comenzado a decorar tu celda. Has hecho que se sienta como un hogar. Has encontrado formas de sentirte productivo, exitoso, importante dentro de esos muros. Y de repente, alguien abre la puerta y te dice, eres libre. ¿Cuál sería tu primera reacción? Probablemente no sería alegría pura, sería terror, porque no sabes cómo vivir sin esos muros, no sabes quién eres sin esa estructura, no tienes idea de qué hacer con esa libertad. Eso es exactamente lo que sucede cuando tu persona colapsa, cuando las motivaciones basadas en el ego pierden su poder sobre ti. De repente eres libre, pero no tienes idea de qué hacer con esa libertad. La mayoría de las personas en este punto cometen un error crucial. Tratan de reconstruir rápidamente una nueva persona, una nueva máscara, un nuevo conjunto de motivaciones externas que les permitan sentirse productivos y direccionados otra vez. Pero Jung sabía que si haces eso, si evitas el vacío, si intentas llenar rápidamente el espacio que dejó tu antiguo yo, perderás la oportunidad más importante de tu vida. La oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando dejas de interpretar todos esos roles. ¿Has notado cómo en nuestra sociedad la gente tiene pánico al aburrimiento, al silencio, a la quietud? Siempre tienen que estar haciendo algo, logran algo, moviéndose hacia algún objetivo.
La idea de simplemente ser sin hacer, sin producir, sin demostrar nada, los aterroriza. Pero Jung entendía que esa quietud, ese vacío, esa ausencia de motivación externa, no es el enemigo. Es el espacio sagrado donde puede emerger algo completamente nuevo. Es como un campo que ha estado siendo sobreexplotado durante años. Para que pueda volver a ser fértil, para que pueda producir algo verdaderamente nutritivo, necesita un período de descanso. Necesita quedarse sin sembrar por una temporada. Tu psique funciona de la misma manera. Cuando las motivaciones basadas en el ego colapsan, no es porque seas perezoso, deprimido o hayas perdido tu camino. Es porque tu alma está preparándose para algo completamente diferente. Pero aquí está la parte que la mayoría de las personas no entienden. Ese periodo de preparación no viene con un cronograma, no viene con una fecha de finalización clara. No viene con la garantía de que al final vas a sentirte mejor de lo que te sentías antes. Viene con una sola promesa, que si tienes el valor de permanecer en el vacío, si puedes resistir la tentación de llenar rápidamente ese espacio con nuevas distracciones, algo auténtico comenzará a emerger. ¿Pero qué significa algo auténtico? Significa motivaciones que no dependen de la aprobación de otras personas. Significa objetivos que surgen de tu esencia, no de tu miedo. Significa una dirección en la vida que se siente verdadera incluso cuando nadie más la entiende. Jung llamó a este nuevo tipo de motivación vivir desde el self. Es un nivel completamente diferente de existencia. No mejor o peor que vivir desde el ego, pero definitivamente más auténtico, más sostenible, más alineado con quien realmente eres. Pero para llegar ahí, para acceder a esa fuente de motivación más profunda, primero tienes que permitir que muera completamente la antigua. Tienes que dejar que el ego agote todo su combustible. Tienes que sentarte en el silencio que queda cuando dejas de tratar de impresionar a alguien. Y eso requiere un tipo de valor que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. El valor de ser nadie antes de descubrir quién realmente eres. Número 4. El peligro del bypass espiritual. Hay una trampa mortal esperando a cada persona que comienza a despertar espiritualmente, y la mayoría cae en ella sin darse cuenta. Se llama bypass espiritual, y es la forma más sofisticada de autoengaño que existe. ¿Has conocido a esas personas que hablan constantemente de amor incondicional, pero no pueden mantener una relación saludable por más de 6 meses? ¿O esas que predican sobre el desapego, pero se enojan cuando alguien no está de acuerdo con sus ideas espirituales? ¿O aquellas que dicen haber trascendido el ego, pero constantemente necesitan que todos sepan lo iluminados que están? Eso es bypass espiritual en acción. Es usar conceptos espirituales como una forma de evitar el trabajo sucio y doloroso de realmente crecer como ser humano. Jung entendía este fenómeno mejor que nadie. Sabía que la mente humana es increíblemente hábil para usar incluso las verdades más profundas como formas de escapar de la realidad. Imagínate que tienes una herida profunda en el brazo. En lugar de limpiarla, desinfectarla y permitir que sane apropiadamente, simplemente la cubres con una venda bonita y pretendes que no existe. ¿Qué crees que va a pasar con el tiempo? La herida se va a infectar, se va a hacer más profunda y eventualmente esa infección se va a extender a otras partes de tu cuerpo. Eso es exactamente lo que sucede cuando usas la espiritualidad para evitar enfrentar tus patrones emocionales, tus traumas no resueltos, tus mecanismos de defensa, todas las partes de ti que prefiere ignorar. Después de un despertar espiritual genuino, muchas personas se sienten tentadas a saltar directamente a la fase de luz y amor. Quieren enfocarse solo en las experiencias trascendentes, en las realizaciones místicas, en los estados elevados de conciencia. ¿Por qué?
porque esas experiencias se sienten bien, se sienten puras, se sienten como evidencia de que finalmente están llegando espiritualmente. Pero Jung sabía que esta tentación era precisamente lo que mantenía a las personas atascadas en el mismo nivel de desarrollo emocional durante décadas. ¿Has notado cómo algunas personas que han estado en el camino espiritual durante 20 años siguen teniendo los mismos problemas con la ira, los mismos patrones en las relaciones, las mismas reacciones automáticas que tenían cuando comenzaron? Eso no es casualidad, es la consecuencia inevitable de tratar de trascender la humanidad sin primero abrazar completamente. Jung tenía una perspectiva radical sobre esto. No puedes integrar lo que no has reconocido, no puedes sanar lo que no has sentido, no puedes trascender lo que no has atravesado. Piénsalo de esta manera. Imagínate que eres un edificio de 50 pisos, pero solo vives en los últimos 10. Ignoras completamente los 40 pisos inferiores. Ni siquiera quieres saber qué hay ahí abajo. ¿Crees que ese edificio va a ser estable a largo plazo? Por supuesto que no. Eventualmente, los problemas en los pisos inferiores van a afectar toda la estructura. Las grietas van a aparecer, los cimientos van a ceder. Tu psique funciona de la misma manera. No puedes vivir solo en los niveles espirituales de tu conciencia e ignorar todo lo demás. Los pisos inferiores, tus emociones reprimidas, tus traumas sin procesar, tus patrones inconscientes, van a encontrar formas de hacerse notar. Y generalmente se hacen notar de las maneras más inconvenientes, a través de relaciones tóxicas que no puedes explicar, de adicciones que no puedes controlar, de reacciones emocionales que no puedes entender. Jung llamó a estos pisos inferiores la sombra. Y sabía que el camino hacia la verdadera individuación requería no solo reconocer la sombra, sino integrarla activamente en tu conciencia. ¿Pero qué significa integrar la sombra? No significa convertirte en tus aspectos más oscuros. No significa actuar sobre todos tus impulsos destructivos. No significa volverte malvado o egoísta. Significa reconocer honestamente todas las partes de ti que existen, incluso las que no te gustan. Significa admitir que tienes capacidad para la ira, el egoísmo, la envidia, la manipulación, la crueldad, igual que cualquier otro ser humano. Significa dejar de pretender que eres solo amor y luz, y comenzar a aceptar que eres un ser humano complejo con un rango completo de potenciales. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando niegas partes de ti mismo, esas partes no desaparecen, se vuelven inconscientes, y cuando algo se vuelve inconsciente, tú pierdes el control sobre ello. Es como tratar de conducir un carro con los ojos vendados. No puedes navegar efectivamente hacia donde quieres ir cuando no puedes ver todos los factores que están influyendo en tu dirección. Jung entendía que muchas personas confunden el desapego espiritual con la desconexión emocional. Piensan que despertar espiritualmente significa no sentir dolor, no experimentar frustración, no tener preferencias o deseos. Pero eso no es desapego, eso es disociación. El verdadero desapego no significa no sentir, significa sentir completamente pero no ser controlado por lo que sientes. Significa tener preferencias pero no estar apegado a los resultados. Significa cuidar profundamente pero no estar desesperado. ¿Has notado la diferencia entre una persona que genuinamente está en paz y una persona que simplemente se ha desconectado de su vida emocional? La persona genuinamente en paz sigue siendo vibrante, apasionada, completamente presente. La persona desconectada se siente como un robot espiritual, dice las palabras correctas, hace los movimientos correctos, pero hay algo missing, algo que no está completamente vivo. Jung sabía que el bypass espiritual era especialmente seductor para las personas altamente sensibles, para aquellas que habían experimentado mucho dolor en sus vidas.
Para ellas, la espiritualidad se convierte en una forma de crear distancia de su propia experiencia humana. Es comprensible. Cuando has sido herido profundamente, cuando has sentido dolor de maneras que parecían insoportables, la promesa de trascender todo ese sufrimiento es increíblemente atractiva. Pero Jung entendía que el sufrimiento no trasciende, se integra. La diferencia es crucial. Cuando tratas de trascender tu dolor, creates una división interna. Una parte de ti se eleva por encima del dolor, pero el dolor sigue ahí, operando desde el inconsciente, influyendo en tus decisiones de maneras que no puedes ver. Cuando integras tu dolor, no desaparece, pero se transforma. Se convierte en compasión, se convierte en sabiduría, se convierte en la capacidad de sostener el sufrimiento de otros sin ser abrumado por él. ¿Cuál es la diferencia práctica? Una persona que ha trascendido su dolor habla mucho sobre el amor, pero struggles para conectar genuinamente con otros. Una persona que ha integrado su dolor puede sentarse en silencio con alguien que está sufriendo y ofrecer una presencia que realmente sana. Jung sabía que el camino hacia la verdadera individuación no era un ascenso directo hacia la luz. Era un proceso de ir hacia adentro y hacia abajo, enfrentando todo lo que habías estado evitando, integrando todo lo que habías estado negando. Y solo después de ese descenso, solo después de esa integración, podía emerger algo auténticamente transformado. No una persona perfecta, no un ser de pura luz, sino un ser humano completo, integrado, capaz de sostener toda la gama de la experiencia humana sin ser destruido por ella. Número 5. Enantiodromía y disolución del ego. Jung descubrió algo que va a cambiar completamente cómo entiendes lo que te está pasando ahora mismo. Lo llamó enantiodromía, y es la ley psicológica más poderosa que gobierna la transformación humana. Enantiodromía significa que todo se convierte en su opuesto cuando llega a su extremo. ¿Has notado cómo las personas más obsesivamente organizadas a veces tienen colapsos donde su vida se vuelve completamente caótica? ¿O cómo los individuos más controladores eventualmente llegan a puntos donde no pueden controlar nada en absoluto? ¿O cómo quienes han sido hiperproductivos toda su vida de repente se encuentran incapaces de hacer las cosas más básicas? Eso no es casualidad, no es mala suerte, no es depresión. Es la enantiodromía en acción. Tu psique tiene un mecanismo de autorregulación más inteligente que tu mente consciente. Cuando has llevado cualquier patrón al extremo, cuando has agotado una forma de ser, tu inconsciente literalmente invierte la polaridad para forzar un reequilibrio. Imagínate un péndulo que has estado empujando en una dirección durante décadas. Lo empujas más fuerte, más rápido, tratando de mantenerlo siempre en el mismo lado. ¿Qué crees que va a pasar eventualmente? El péndulo va a swing hacia el lado opuesto con una fuerza proporcional a cuánto lo habías estado forzando en la dirección original. Eso es exactamente lo que le sucede a tu sistema motivacional después de un despertar espiritual. Si has sido una persona hiperambiciosa, orientada a objetivos, constantemente en movimiento, la enantiodromía te va a llevar hacia una fase de completa quietud. Si has estado obsesionado con el logro, el éxito, la productividad, tu psique va a crear una experiencia donde ninguna de esas cosas te importe. ¿Por qué? Porque has agotado ese patrón. Has llevado la ambición basada en el ego hasta su límite absoluto, y ahora tu sistema psicológico necesita experimentar el opuesto para encontrar un punto de equilibrio genuino. Jung sabía que este proceso era esencial para la individuación, no opcional, no algo que pudieras evitar si eras lo suficientemente inteligente o espiritual. Era una ley psicológica tan inevitable como la gravedad. Pero aquí está el problema. Nadie te dice que esto va a pasar.
Nadie te prepara para el momento en que toda tu estructura motivacional va a colapsar. Nadie te explica que esta inversión polar es exactamente lo que necesitas para evolucionar hacia tu siguiente nivel de desarrollo. En lugar de eso, cuando experimentas la enantiodromía, cuando tu vida se invierte completamente, la sociedad te dice que algo está mal contigo. Te dice que estás deprimido. Te dice que necesitas arreglarte y volver a ser productivo. Pero Jung entendía que tratar de detener la enantiodromía es como tratar de detener el cambio de las estaciones. No solo es imposible, sino que interfiere con un proceso natural que está diseñado para llevar más equilibrio y autenticidad a tu vida. ¿Has visto cómo una oruga, cuando está lista para transformarse, literalmente se disuelve dentro del capullo? No se transforma gradualmente de oruga a mariposa. Se convierte en una sopa de células completamente indiferenciadas. Pierde toda su estructura, toda su identidad, toda su forma familiar. Desde afuera, parecería que la oruga ha muerto, que el proceso ha fracasado, que algo ha salido terriblemente mal. Pero por dentro, algo increíble está ocurriendo. Esas células aparentemente caóticas se están reorganizando según un patrón completamente nuevo. Se está formando una criatura totalmente diferente. Eso es exactamente lo que Jung entendía sobre el proceso de individuación humana. Después de décadas de vivir desde el ego, de ser motivado por el miedo y la necesidad de validación, de construir tu identidad alrededor de roles y logros externos, llega un momento en que toda esa estructura necesita disolverse. No porque esté mal, no porque hayas fracasado, sino porque has superado esa etapa de desarrollo y tu psique está lista para algo más complejo, más auténtico, más integrado. Pero esa disolución se siente como una muerte. Se siente como si estuvieras perdiendo todo lo que eres. Se siente como si tu vida estuviera desmoronándose sin razón. Jung llamó a este proceso la mortificatio, la muerte psicológica que precede al renacimiento espiritual. Pero ¿por qué tiene que ser tan dramático? ¿Por qué no puede ser un proceso más gentil, más gradual? Porque el ego no surrenders voluntariamente. Ha estado en control durante tanto tiempo que no puede imaginar otra forma de existir. Desde su perspectiva, cualquier cambio hacia algo más auténtico se siente como aniquilación total. Es como un dictador que ha estado en el poder durante 40 años. No va a entregar el control pacíficamente solo porque sería mejor para el país. Va a luchar hasta el final para mantener su posición. Tu ego funciona de la misma manera. Ha construido toda una estructura de creencias, hábitos y motivaciones diseñadas para mantenerlo en control. Cuando la individuación comienza, cuando el self genuino empieza a emerger, el ego entra en pánico. Y ese pánico se manifiesta como pérdida de motivación, confusión existencial, sensación de estar completamente perdido. Jung sabía que este período de disolución era donde la mayoría de las personas se quedaban atascadas. Era demasiado incómodo permanecer en la incertidumbre. Demasiado aterrador no saber quién eres sin todas tus identidades familiares. Entonces hacían una de dos cosas. Trataban de regresar a su antigua forma de ser, que ya no era posible, o construían rápidamente una nueva persona, una nueva máscara, que los hiciera sentir seguros otra vez, que simplemente repetía el mismo patrón en un nivel diferente. Pero Jung entendía que si podías permanecer en la disolución, si podías resistir la tentación de reconstruction premature, algo genuinamente nuevo podía emerger. No una versión mejorada de tu antiguo ego, no una persona más espiritual interpretando los mismos patrones básicos, sino una forma completamente diferente de existir, una que no dependía del control, la validación o la necesidad de probar algo. Jung llamó a esta nueva forma de ser vivir desde el self,
y sabía que solo era posible después de que el ego había sido completamente disuelto y reconstituido en una relación apropiada con la totalidad de la psique. Era como pasar de ser el dictador de tu propia vida a ser el servant de algo más profundo, más sabio, más connected con la totalidad de quien realmente eres. Pero para llegar ahí, para experimentar esa transformation, primero tenías que permitir que la enantiodromía hiciera su trabajo. Tenías que dejar que todo lo que habías sido se invirtiera completamente, sin tratar de controlarlo, sin tratar de acelerarte el proceso, sin tratar de evitar la disolución. Y eso requiere un tipo de surrendering que desafía todo lo que tu cultura te ha enseñado sobre cómo manejar las crisis. Número 6. Emergencia del verdadero yo. Después de meses, quizás años de estar en este vacío, algo extraordinario comienza a suceder. Es tan sutil al principio que casi lo pasas por alto. No llega con fanfarrias, no anuncia su presencia con experiencias místicas dramáticas. Simplemente aparece, como un manantial que brota silenciosamente en medio del desierto. Jung lo llamó la emergencia del self, y es completamente diferente a cualquier forma de motivación que hayas experimentado antes. ¿Recuerdas cómo se sentía la motivación basada en el ego? Era urgente, ansiosa, siempre empujándote hacia adelante, siempre comparándote con otros, siempre necesitando probar algo. Esta nueva motivación que emerge del self es tranquila, segura. No necesita convencer a nadie de nada. No está tratando de escapar de ningún dolor. No está persiguiendo ninguna fantasía. Simplemente sabe. Es como la diferencia entre el río que corre desesperadamente cuesta abajo, chocando contra las rocas, creando mucho ruido y turbulencia, y el río profundo que fluye con poder silencioso hacia su destino inevitable. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de saber algo sin saber cómo lo sabes? Esa certeza interna que no necesita justificación, que no requiere evidencia externa, que simplemente es. Eso es el self hablando. Jung entendía que el self no es una idea, no es un concepto que puedes entender intelectualmente. Es una experiencia viva, una presence que emerge desde las profundidades de tu ser cuando finalmente dejas de luchar contra quien eres. Pero aquí está lo fascinante. El self no se comunica a través de pensamientos claros y planes detallados como el ego. Se comunica a través de símbolos, intuiciones, sincronicidades y lo que Jung llamó resonancia interna. ¿Alguna vez has sentido que algo simplemente resonaba contigo, incluso cuando no podías explicar racionalmente por qué? ¿O has tenido la experiencia de que ciertas personas, lugares o ideas se sentían correctas de una manera que trascendía la lógica? Esa es la forma en que el self navega por la vida. No a través de estrategias y planes, sino a través de un sistema de guía interno más sofisticado que cualquier GPS. Jung sabía que aprender a vivir desde el self requería desarrollar una forma completamente nueva de tomar decisiones. Ya no puedes confiar solo en el análisis racional. Ya no puedes basar tus elecciones únicamente en lo que parece más práctico o seguro. Tienes que aprender a sentir tu camino a través de la vida. Imagínate que has estado navegando usando un mapa durante décadas y de repente alguien te da una brújula interna que siempre apunta hacia tu norte verdadero. Al principio, no confías en ella porque es muy diferente de lo que estás acostumbrado. Pero gradualmente comienzas a darte cuenta de que esta brújula interna es más precisa que cualquier mapa externo. Eso es lo que sucede cuando comienzas a vivir desde el self. Las decisiones se vuelven más simples, pero no necesariamente más fáciles. Simples porque ya no tienes que analizar infinitamente todas las opciones. Tu brújula interna simplemente te señala en la dirección correcta.
pero no necesariamente más fáciles porque esa dirección a menudo va contra las expectativas sociales, contra lo que tu familia quiere, contra lo que parece sensato desde afuera. Jung entendía que vivir desde el self requiere un tipo de valor muy específico, el valor de ser auténtico incluso cuando tu autenticidad no es entendida, apreciada o apoyada por las personas en tu vida. ¿Has notado cómo algunas personas tienen una cualidad que no puedes definir exactamente, pero que las hace magnéticas? No necesariamente son las más atractivas físicamente, no necesariamente son las más exitosas professionally, no necesariamente son las más carismáticas socialmente, pero hay algo en ellas que es genuino, real, integrated. Eso es lo que sucede cuando alguien está viviendo desde el self. No están interpretando un papel, no están tratando de impresionar a nadie. Simplemente están siendo quien realmente son, y esa autenticidad crea un field de presencia que otras personas pueden sentir instintivamente. Jung llamó a esto vivo simbólicamente. Significa que tu vida exterior se convierte en una expresión de tus verdades internas más profundas. No estás viviendo according to un script que someone else wrote. Estás improvisando desde un lugar de conexión auténtica con tu esencia. Pero ¿cómo se siente esto en términos prácticos? Primero, tus motivaciones cambian completamente. Ya no estás motivado por el miedo al fracaso, el deseo de impresionar o la necesidad de acumular cosas. Estás motivado por un impulso interno hacia la expression, la creation, el service genuino. Segundo, tus relaciones se transforman. Ya no necesitas que las personas llenen vacíos emocionales en ti porque ya no tienes esos vacíos. Puedes conectar con otros desde un lugar de abundance rather than need. Tercero, tu trabajo se convierte en expression rather than obligation. Incluso si sigues haciendo las mismas actividades, las haces desde un lugar completamente diferente. Ya no estás trabajando para probar algo o escapar de algo. Estás trabajando porque esa work siente like una expresión natural de quién eres. Jung sabía que esta transición no sucede overnight. Es un proceso gradual de learning to trust your internal guidance system más que las voices externas que has been listening to toda tu vida. Y requiere práctica. Requiere pequeños acts de courage every day. Requiere decir no a things que no resonate, incluso cuando saying no is inconvenient. Requiere decir yes a things que do resonate, incluso cuando saying yes is scary. Pero Jung también sabía que once you start living desde el self, once you taste esa autenticidad, es imposible regresar completamente a la old way de ser. Es como si hubieras estado living en blanco y negro toda tu vida, y suddenly you could see colores. Puedes try to pretend que no los ves, but you can never unsee them. El self se convierte en tu new operating system, tu new forma de navegate la vida, tu new source de motivación y direction. Y aunque este new way de living might not make sense para people que are still operating desde el ego, it makes perfect sense para ti. Because for the first time on tu vida, you're living from the inside out instead of desde el outside in. Número 7. Transformación de la vida práctica. Ahora viene la parte que realmente importa. ¿Cómo se ve todo esto en tu vida diaria? Porque puedes tener todas las realizaciones espirituales del mundo, pero si no transforman la manera en que realmente vives, trabajas, te relacionas y tomas decisiones, entonces no sirven para nada. Jung entendía esto mejor que nadie. Sabía que la individuación no era un proceso abstracto que ocurría en algún reino místico separado de la realidad cotidiana. Era una reorganización completa de cómo navegas por la vida práctica. Y esa reorganización comienza con un cambio fundamental en las preguntas que te haces. En lugar de preguntarte, ¿qué debo hacer?, comienzas a preguntarte, ¿qué me está llamando? En lugar de,
¿Cómo puedo ser más exitoso? Preguntas, ¿cómo puedo ser más auténtico? En lugar de, ¿qué van a pensar de mí? Preguntas, ¿qué es honesto para mí? ¿Notas la diferencia? Las primeras preguntas te mantienen atrapado en el ciclo de buscar validación externa, de tratar de controlar resultados que no puedes controlar, de vivir desde el miedo. Las segundas preguntas te conectan con tu brújula interna, con tu sistema de guía auténtico, con la intelligence más profunda que emerge cuando dejas de luchar contra quién eres. Jung sabía que esta transformación en la forma de hacer preguntas inevitablemente lleva a cambios concretos en cómo vives. Primero, cambias tu relación con el trabajo. Ya no estás trabajando principalmente para probar tu valor, para acumular estatus o para escapar de la inseguridad financiera. Esas motivaciones pueden seguir estando presentes, pero ya no son las drivers principales. En lugar de eso, comienzas a buscar formas de work que se sienten como expressions auténticas de quién eres. Work que contribuye a something más grande que tu ego personal. Work que te permite usar tus gifts únicos de manera que benefits tanto a ti como al mundo. ¿Esto significa que automáticamente tienes que quit tu job y convertirte en un artist? No necessarily. Significa que comienzas a approach tu work actual desde una perspectiva completamente diferente. Comienzas a buscar formas de bring más autenticidad, creatividad y service genuino a whatever estés haciendo. Y si descubres que tu current work es fundamentalmente incompatible con quien realmente eres, entonces sí, eventually you'll find yourself moving towards something más alineado. Pero el cambio no viene from un lugar de rebellion o escape, viene from un lugar de natural evolution toward mayor autenticidad. Segundo, tus relaciones se transforman completamente. Ya no estás buscando en other people lo que solo tú puedes darte a ti mismo. Ya no estás trying to fix people, control people, o get people to validate your worth. En lugar de eso, comienzas a relate to others desde un lugar de genuine curiosity y compasión. Te vuelves less reactive to their judgments y más presente to their humanity. Algunas relationships se profundizarán increíblemente durante este proceso. People que pueden handle tu autenticidad se acercarán más. Connections más genuine emergerán. Otras relationships naturally se disolverán. People que were only connected to your persona, too much social, ya no sabrán cómo relate contigo cuando comienzas a ser genuinely yourself. Y eso está bien. Jung entendía que la individuación naturally leads to más relationships auténticas y fewer relationships superficiales. ¿Es esto sometimes lonely? Absolutely. Pero es una loneliness diferente que la loneliness de estar surrounded by people que no really te conocen. Es la loneliness de someone quien está learning to be comfortable con su propia compañía while esperando authentic connections to unfold naturally. Tercero, tu relationship con ambition y goals changes completely. Ya no estás trying to force specific outcomes. Ya no estás attached to particular timelines. Ya no estás measuring tu worth by external achievements. En lugar de eso, te vuelves more interested in alignment than in accomplishment. You still take action. You still work toward things. You still have preferences sobre how you'd like to life to unfold. Pero all of eso happens desde un lugar de flow rather than force. Es como la diferencia entre swimming against the current y swimming with the current. Sigues swimming, sigues moving in a direction, pero estás working with las natural forces en lugar de against them. Jung sabía que este shift from force to flow is one of los most challenging aspects de living desde el self, especialmente para people quien han been highly achievement-oriented toda su vida. Porque initially, it can feel like you're not doing enough, not pushing hard enough, not being productive enough. Pero Jung also sabía que this new way de approaching goals is actually much more effective a largo plazo, porque you're working with two natural rhythms rather than against them.
Quarto, you develop what Zheng Lamo, holding the tension of opposites. You become comfortable con uncertainty while still taking decisive action cuando necessary. You become compassionate toward others without being responsible for their emotional states. You become passionate about your work without being attached to specific outcomes. You care deeply about things while not being controlled by your caring. Esto sounds like paradoxes? It should, porque living desde el self means learning to navigate paradoxes rather than resolving them into simple either-or solutions. Jung entendía que la maturidad espiritual no is about finding perfect answers. It's about developing la capacidad to hold complejo realities without needing to simplify them. Y finally, you begin to experience what Jung llamó synchronicity on a regular basis. No porque you're manifesting things through positive thinking, sino porque cuando you're living authentically, you're naturally aligned with flows de energy que ya exist en el mundo. Opportunities appear to perfectly match your evolving interests. People show up who have exactly los resources o connections que you need. Solutions emerge para problemas de ways que you nunca could have planned. Jung sabía que this isn't magic. It's simply que pasa cuando you stop forcing tu agenda sobre la vida y start collaborating con la intelligence más profunda que está siempre available cuando you're aligned con quien realmente eres. Living desde el self doesn't mean que tu vida becomes perfect o que all your problems disappear. It means que you develop la capacidad to navigate whatever arises desde un lugar de integrity, authenticity, y genuine wisdom. Y eso, Jung sabía, es la única forma de vivir que actually creates lasting satisfaction y genuine contribution al mundo. Ahora mismo, en este preciso instante, estás parado en el umbral más importante de tu existencia. No en una metáfora, no en teoría, ahora. Todo lo que acabas de escuchar no eran solo conceptos sobre otras personas. Era un espejo directo de lo que está ocurriendo en las profundidades de tu propia psique en este momento. Esa falta de motivación que has estado sintiendo, ese vacío que has estado evitando, esa sensación de estar perdido después de haber despertado, no es tu enemigo. Es tu alma reconfigurándose para algo más grande de lo que tu mente puede imaginar. Pero aquí está la verdad que nadie más te va a decir. Este proceso no se completa solo con entenderlo. No se resuelve solo con saberlo. Se completa solo con vivirlo completamente. Y vivirlo completamente significa dejar de huir del vacío. Significa dejar de llenar desesperadamente ese espacio con distracciones. Significa permitir que la muerte psicológica haga su trabajo sagrado. No mañana cuando te sientas más preparado. No la próxima semana cuando tengas más tiempo. No cuando la vida se sienta menos caótica. Ahora. Tu self auténtico está esperando al otro lado de este proceso. Tu verdadera motivación está esperando. Tu propósito real está esperando. Pero no van a llegar a ti. Tienes que atravesar el umbral hacia ellos. La pregunta no es si estás listo. La pregunta es si estás dispuesto. Dispuesto a confiar en el proceso incluso cuando no entiendes hacia dónde te lleva. Dispuesto a permanecer en la incertidumbre hasta que algo auténtico emerja. Dispuesto a convertirte en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser. Este momento no va a regresar. Esta oportunidad de transformación profunda no va a esperar hasta que te sientas cómodo con ella. Si quieres continuar esta transformación, si estás listo para descubrir qué emerge cuando dejas de resistir tu propia evolución, no esperes. Suscríbete ahora. Porque lo que viene después de este despertar va a redefinir todo lo que creías posible para tu vida. Tu momento es ahora. Tu transformación es ahora. Tu renacimiento es ahora.